Hoy te voy a contar una historia que me pasó, algo que nunca imaginé vivir y que todavía me cuesta explicar. Fue una noche en la que conducía solo por una carretera oscura, de esas donde el tiempo parece detenerse y el aire pesa más de lo normal. Todo comenzó con una extraña figura a un costado del camino, algo que, al principio, pensé que era mi imaginación, pero lo que sucedió después me hizo cuestionarlo todo. Esa noche era como cualquier otra. Bueno, al menos eso pensé al principio. Había salido de la ciudad tarde, casi a medianoche, después de una reunión de trabajo que se alargó más de lo esperado. Sabía que no era lo ideal conducir tan tarde, pero quería llegar a casa. Mi esposa y mi hijo me esperaban, y la idea de pasar otra noche en un hotel frío no era una opción. La carretera estaba desierta, como suelen estar a esas horas. Solo el sonido del motor y el murmullo lejano de una estación de radio que apenas captaba señal me hacían compañía. El cielo estaba negro, sin luna ni estrellas visibles, y la única iluminación venía de los faros de mi coche, que cortaban la densa oscuridad. Todo iba bien hasta que pasé por un tramo que no recordaba. Era extraño porque había tomado esa ruta muchas veces antes. Este desvío en particular no aparecía en mi memoria ni en el GPS, pero pensé que tal vez había algún cierre de carretera o construcción reciente. Me tranquilicé diciéndome que en unos minutos estaría de vuelta en el camino principal. A medida que avanzaba, la carretera se estrechaba y los árboles se acercaban más al borde del asfalto, formando un túnel natural que bloqueaba aún más la luz. Mi estómago empezó a revolverse con una sensación que no podía explicar. Había algo raro en ese lugar, pero no quería admitirlo. «Solo sigue adelante», me dije en voz alta. Unos kilómetros más adelante, vi algo en el arcén. Era una figura, pero al principio no podía distinguir bien qué era. Parecía una persona, pero estaba inmóvil, como si estuviera de pie mirando hacia el bosque. Mi primer pensamiento fue que alguien necesitaba ayuda. Fui reduciendo la velocidad y al acercarme, me di cuenta de que llevaba una especie de túnica o vestido antiguo, como sacado de otra época. Lo más extraño era su postura, rígida, con los brazos caídos y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Mi instinto me dijo que no parara, y aceleré. Pero justo cuando pasé junto a la figura, sentí un escalofrío helado que me recorrió la columna, como si algo o alguien hubiera tocado mi nuca. Miré por el retrovisor y no sé cómo explicarlo. Esa figura ya no estaba donde la vi. Había desaparecido. Intenté calmarme, diciéndome que era mi imaginación, que la oscuridad y el cansancio me estaban jugando una mala pasada. Sin embargo, unos minutos después, cuando revisé el retrovisor de nuevo, vi algo mucho peor. Había un rostro. Era pálido, con ojos oscuros y vacíos, como dos pozos sin fondo. Estaba ahí, mirándome desde el asiento trasero. Frené tan fuerte que el coche derrapó. Me giré de golpe para mirar el asiento trasero, pero no había nada. Solo el silencio, el sonido de mi respiración acelerada y el eco de mis latidos en mis oídos. Quería pensar que todo era una ilusión, pero no podía ignorar que algo había cambiado en el aire. Era más denso, más pesado. Incluso el motor, que siempre había sonado suave, ahora parecía rugir de forma extraña, como si estuviera esforzándose demasiado. Seguí conduciendo, intentando ignorar la creciente sensación de que no estaba solo, pero el camino parecía interminable, como si estuviera atrapado en un bucle. No había señales, ni luces, ni otros coches, solo yo y esa carretera maldita. Y entonces lo vi. Al final de la recta, en medio del camino, estaba la misma figura de antes, inmóvil, pero esta vez de frente, como si me estuviera esperando. Mi corazón se detuvo por un segundo. No podía ser, no podía estar ahí. Mis manos temblaban al volante.
Quería acelerar y pasar por encima de esa figura. Pero había algo en mí que me lo impedía. Era como si una fuerza invisible hubiera tomado el control, obligándome a disminuir la velocidad hasta detenerme por completo, a escasos metros de aquello. Desde esa distancia pude verlo mejor, aunque desearía no haberlo hecho. La figura seguía de pie, inmóvil, pero ahora el rostro era visible bajo la tenue luz de los faros. Parecía humano, pero no lo era del todo. Los ojos estaban hundidos, oscuros como pozos sin fondo. La piel era cenicienta, casi translúcida, y los labios estaban curvados en una sonrisa imposible, demasiado amplia, como si alguien hubiera tirado de las comisuras hasta casi desgarrarlas. El silencio era abrumador. Ni siquiera el motor del coche parecía estar funcionando, aunque no lo había apagado. Lo único que rompía esa quietud era el sonido de mi propia respiración, que se volvía más rápida y pesada con cada segundo que pasaba. Quise retroceder, dar marcha atrás y largarme de allí. Pero cuando intenté mover la palanca de cambios, estaba atascada. Miré el tablero y todas las luces parpadearon al unísono antes de apagarse por completo. Me quedé en total oscuridad, salvo por el resplandor tenue de la luna que ahora, misteriosamente, se había dejado ver entre las nubes. Y entonces lo escuché. Al principio pensé que era el viento, pero no. Era un murmullo bajo, como si alguien estuviera susurrando palabras ininteligibles. Venían de todas partes, de los árboles, del suelo, incluso de dentro del coche. Me atreví a mirar hacia el asiento trasero de nuevo. Estaba vacío, pero sentía una presencia, una sombra que parecía acechar en los rincones más oscuros del vehículo. Intenté encender la radio para romper el silencio, pero lo único que salió fue un sonido distorsionado, como voces lejanas atrapadas entre estática. Volví la vista hacia la carretera y la figura ya no estaba. Había desaparecido. Quería sentir alivio, pero lo que sentí fue peor. La certeza de que no se había ido, sino que ahora estaba más cerca. No sabía cómo lo sabía, pero lo sentía, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. El aire se volvió más frío, helado, y el parabrisas comenzó a empañarse con lentitud, dibujando patrones extraños que parecían surgir por sí solos. Intenté encender el motor de nuevo, pero no respondía. Giraba la llave con desesperación, pero no pasaba nada. Fue entonces cuando vi algo en el espejo retrovisor. Al principio pensé que era un reflejo distorsionado, pero no. Era una mano pálida que se apoyaba en el cristal trasero, dejando marcas húmedas como si saliera de una niebla espesa. Antes de que pudiera reaccionar, una risa baja y gutural resonó en el coche. Era suave, pero tan antinatural que me paralizó. No era un sonido humano, era algo que no debería existir. Cerré los ojos por un instante, tratando de reunir el valor suficiente para abrir la puerta y salir corriendo, pero cuando los abrí, la figura estaba ahí de nuevo, de pie frente al coche. Esta vez, más cerca. Tan cerca que podía ver cada pliegue en su piel pálida, cada movimiento sutil de su rostro, como si me estudiara, como si disfrutara de mi terror. Entonces habló, o al menos creo que lo hizo, porque las palabras no salieron de su boca, sino que resonaron directamente en mi cabeza, como un pensamiento ajeno que no podía controlar. No deberías haber venido aquí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Giré la llave con tanta fuerza que sentí que iba a romperse, y el motor finalmente rugió a la vida. Sin pensarlo, pisé el acelerador. Las ruedas chirriaron y el coche avanzó, pero no sentí el impacto que esperaba al pasar por encima de esa figura. Cuando miré por el retrovisor, no había nadie. La carretera seguía estirándose frente a mí, interminable, y los árboles parecían cerrarse más a medida que avanzaba,
como si intentaran atraparme. Pero lo peor fue darme cuenta de que, no importa cuánto acelerara, no estaba avanzando. El paisaje no cambiaba. Era como si estuviera atrapado en un bucle, condenado a recorrer ese tramo una y otra vez. Y entonces algo imposible ocurrió. Mi teléfono, que había estado muerto desde que entré en esa carretera, comenzó a sonar. El sonido era fuerte, agudo, y casi me hizo soltar el volante. Cuando lo saqué del bolsillo, la pantalla mostraba un número desconocido. No sé por qué contesté, pero lo hice. «Hola», dije con voz temblorosa. Del otro lado no hubo respuesta, solo un susurro, como el viento arrastrando palabras imposibles de entender. Pero entonces, una voz clara, que parecía la mía, me dijo: «¿Por qué sigues aquí? Nunca imaginé que algo así pudiera pasarme. Es una de esas cosas que uno lee en libros de terror o ve en películas, pero jamás en la vida real, o al menos eso pensaba. Y aún ahora, mientras trato de escribir esto, no puedo dejar de preguntarme si quizás me estoy volviendo loco. Pero lo que sucedió aquella noche fue real. Real de una forma que ni yo mismo puedo entender, y mucho menos explicarlo. La voz en el teléfono no se callaba. La misma voz que acababa de decir: «¿Por qué sigues aquí?», empezó a repetirse una y otra vez. Cada palabra me retumbaba en la cabeza, como si estuviera siendo susurrada directamente en mi mente. «¿Por qué sigues aquí?». Se volvió una obsesión. No me dejaba pensar en nada más. Desesperado, apagué el teléfono y lo tiré al asiento del copiloto. Quería creer que todo había sido una alucinación, producto del miedo y el estrés. Pero entonces, el coche comenzó a moverse solo, o al menos eso me parecía. Aceleraba sin que yo lo tocara. El volante se movía ligeramente, guiando el coche hacia un desvío oscuro que no había visto antes. Me pregunté si alguna vez había estado en ese lugar, o si tal vez nunca me había desviado. Mi mente comenzaba a desbordarse con dudas que no podía controlar. «Esto no puede estar pasando», pensé. «¿Qué me está pasando?». Con el corazón acelerado, traté de frenar, pero los frenos no respondían. El coche siguió avanzando por esa carretera desconocida, como si fuera parte de un sueño del que no podía despertar. Los árboles a ambos lados se acercaban más, como si quisieran devorarme. Miré hacia el frente, pero no podía ver nada más allá de los faros. Era como si la oscuridad me tragara. De repente las luces de mi coche se apagaron y el coche continuó moviéndose en la total oscuridad. «Esto no puede ser real», me repetía, como un mantra, mientras mi respiración se hacía cada vez más entrecortada. No lo entendía. Nadie podría entenderlo. Nadie podría saber lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo. Mi mente empezó a llenarse de imágenes fugaces, como flashes, recuerdos distorsionados de momentos que no podía ubicar bien en el tiempo. Vi una figura, de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Había más. No podía ver sus rostros con claridad, pero sentía su presencia, una presencia que llenaba el aire, una presencia que ya no estaba en el exterior, sino dentro de mí. Mis manos estaban pegajosas de sudor, y el coche seguía su camino, como si lo guiara alguien más. Pensé que podría estar perdiendo el control, que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. «No puede ser», repetí, más para mí mismo que para cualquier otra persona. «Esto no pasa, esto no es real». Pero cuando miré al frente, vi algo que me heló la sangre. La carretera había cambiado. Ya no era la misma de antes. Ahora parecía un túnel, largo y oscuro, que se extendía hacia lo desconocido. No había salida. No había forma de volver atrás. Cada intento de girar el volante hacia otro lado me resultaba inútil, como si alguien lo estuviera bloqueando.
Lo peor llegó cuando la figura volvió a aparecer, esta vez al costado del camino. Estaba de pie, mirando hacia mi coche, como si me estuviera esperando. Pero lo más aterrador era que su rostro estaba más cerca de lo que jamás imaginé. Pude ver sus ojos, vacíos, como dos agujeros oscuros. Y su sonrisa, esa sonrisa que nunca olvidaría, comenzó a estirarse de nuevo, como si estuviera disfrutando mi sufrimiento. Un temblor recorrió todo mi cuerpo. Intenté detenerme, saltar del coche, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en algo más grande que yo. No deberías estar aquí. Escuché de nuevo, no con mis oídos, sino en mi cabeza, como si fuera una orden que no podía ignorar. Mi mente se nubló por completo. Ya no sabía qué era real y qué no. Los recuerdos comenzaron a desmoronarse, las voces se mezclaban, los rostros de los que me rodeaban cambiaban en flashes. A lo lejos, escuché un sonido, un ruido sordo, como un golpe pesado. Miré hacia la ventana, pero no vi nada. Solo el negro absoluto, como si la oscuridad misma me estuviera absorbiendo. Ya no sé cuánto tiempo pasó. Parecía que el coche no avanzaba, pero tampoco se detenía. Estaba atrapado en ese espacio, en ese vacío, con esa figura observándome desde las sombras. No deberías haber venido aquí. Seguía repitiendo, como un eco interminable. Aún ahora, cuando cierro los ojos, puedo ver la sonrisa de esa figura, sentir su presencia, como si estuviera esperándome, y sé que volveré a encontrarme con ella, en ese mismo camino, porque algo me dice que esto no fue solo un encuentro, sino el comienzo de algo mucho peor. Te juro que nunca me había sentido tan perdido en toda mi vida. Y no solo en el sentido de estar en una carretera desconocida, rodeado de oscuridad, sino en un sentido más profundo, como si todo lo que conocía, todo lo que había creído saber sobre el mundo, estuviera desmoronándose. No sabía si estaba soñando, si era real, si era algo que mi mente había creado para protegerme del terror puro. Pero te aseguro que no era un sueño. Lo que viví esa noche fue real, de una forma aterradora. Te dije antes que el coche no respondía, que parecía estar siendo manejado por algo más que por mí. Al principio pensé que estaba delirando. Esto no es posible, me repetía una y otra vez. Esto no puede estar pasando. Pero, te lo aseguro, pasaba. Cada giro del volante, cada cambio en la velocidad, no lo hacía yo. Algo o alguien lo estaba controlando. Y la sensación de estar fuera de control fue lo peor. Lo peor no era la figura, ni las voces que se filtraban en mi cabeza, no. Lo peor era la sensación de que ya no estaba solo en el coche. No, ya no estaba solo en este mundo. Estaba siendo observado. Eso fue lo que me hizo entrar en pánico. Primero, pensé que eran mis nervios, que la oscuridad me estaba jugando una mala pasada. Pero después, el aire se volvió denso, como si alguien estuviera dentro del coche conmigo, respirando junto a mí. Podía sentir la presión en mi pecho, como si algo invisible estuviera allí, esperando el momento adecuado para atacar. Mi respiración se volvió más pesada, más errática. Miré hacia el retrovisor y te prometo que casi me muero del susto. No era la figura de antes, era otra cosa, algo que no era humano. O tal vez lo era, pero ya no estaba seguro. Era más grande, más oscuro. Los ojos de ese ser se reflejaban en el espejo retrovisor, pero no brillaban como los ojos de un ser vivo. Eran negras pozas sin fin, y cuando intenté mirar más de cerca, el reflejo desapareció tan rápido como apareció, como si la figura se hubiera desvanecido al instante. Te lo juro, estaba tan aterrorizado que mi cuerpo no respondía, pero no podía detenerme. El coche seguía avanzando, como si tuviera vida propia, como si fuera un ente que me estaba llevando a su propio destino,
uno del que no podía escapar. Pensé que si me mantenía en movimiento, si no paraba, tal vez lo conseguiría. Tal vez podría escapar de ese lugar, de esa maldita carretera. Pero cada vez que miraba por el parabrisas, lo veía de nuevo. La misma figura, esa misma presencia, de pie a un lado del camino, observándome, sin moverse. Solo esperaba. Y entonces algo sucedió, algo que no pude anticipar. Cuando llegué a la siguiente curva, algo extraño apareció frente a mí. Era una señal, pero no parecía una señal normal. Estaba completamente desgastada, casi borrada por el tiempo, pero lo más aterrador era lo que decía: «Vuelve a casa, vuelve a casa». Me paralicé al leer esas palabras, como si un frío glaciar me hubiera recorrido la espalda. ¿Quién había puesto eso ahí? ¿Quién sabía lo que estaba pasando en mi cabeza? Decidí ignorarlo, o al menos intentarlo. Sabía que no podía quedarme allí, que algo me estaba acechando. Pero a medida que seguía conduciendo, más sentía esa presencia cerca de mí, como si ya no fuera una cuestión de si estaba siendo observado, sino de cuándo esa cosa iba a atacar. Te juro, cada sonido me ponía los pelos de punta. El chirrido de los frenos, el sonido del motor, el viento que golpeaba el coche, todo era amplificado, como si la carretera misma estuviera viva y reaccionando a mi miedo. Pensé que estaba volviéndome loco. ¿Qué estaba pasando? No sé cuánto tiempo pasó, pero llegué a un punto en el que no podía seguir más. El coche había dejado de moverse. Se detuvo por completo. Me giré y vi una sombra en el asiento trasero. Pero no era como las otras sombras. Esta sombra no era humana, no era una figura. Era una masa, una especie de neblina densa que parecía absorber la luz. En ese momento sentí que mi corazón iba a estallar. ¿Qué era eso? ¿Qué había dentro de mi coche? Quise abrir la puerta, salir corriendo, huir de esa cosa, pero no pude. Estaba completamente paralizado. No podía moverme. Solo podía escuchar esa risa que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, como si todo a mi alrededor estuviera participando en un macabro juego. De repente, las luces se encendieron solas. No era el coche, no era yo. Las luces venían de fuera, de la figura, de la maldita figura que estaba justo enfrente de mí. No podía ver su rostro, solo la sombra que se estiraba hacia mí, más cerca, más cerca. Y esa sonrisa, la misma sonrisa. La sonrisa que ya no era solo un gesto en su rostro, sino una grieta, una abertura en su rostro. Una grieta por donde todo lo que había conocido como real desaparecía. En ese momento, algo dentro de mí quebró. ¿Me estaba volviendo loco? Las luces de mi coche volvieron a apagarse y todo se sumió en un silencio profundo, absoluto. Sentí que me ahogaba, como si no pudiera respirar, como si la oscuridad estuviera devorando todo a su paso. Y entonces, con voz baja, la figura dijo: «Es demasiado tarde». Algo en esa frase me desgarró por dentro. ¿Demasiado tarde? ¿Tarde para qué? No entendía nada. Lo siguiente que recuerdo es que desperté. No sé cómo ni cuándo, pero ya no estaba en mi coche, ya no estaba en la carretera, no había más árboles ni sombras, solo una luz blanca, cegadora, como un vacío que me engullía. Cuando abrí los ojos, estaba en mi cama. Desperté sudoroso, con el corazón latiendo desbocado y un miedo irracional que me envolvía. Miré mi reloj. 6:30 de la mañana. Estaba amaneciendo. Miré alrededor como buscando algo. ¿Era todo un sueño? ¿Una pesadilla de esas que te dejan sin aliento al despertar? Pero entonces vi algo que me heló la sangre. El teléfono estaba en la mesa de noche, y al ver la pantalla, vi el número desconocido de la llamada perdida. ¿Aún me estaba buscando? No sé cómo explicarlo sin que suene como si me estuviera volviendo loco, pero esa noche
algo cambió para siempre. Esa figura, ese ser, no era una parte de mí. Era algo que nunca debería haber estado allí. Algo que no pertenecía a este mundo, pero que de alguna manera se había aferrado a mí. Y, aunque nunca he creído en fantasmas ni en nada sobrenatural, lo que pasó esa noche me hizo cuestionarlo todo. Cuando desperté en mi cama aquella mañana, con la llamada perdida aún iluminando la pantalla de mi teléfono, algo me impulsó a buscar respuestas. No podía quedarme con el miedo y la incertidumbre. Necesitaba saber qué había ocurrido en esa carretera. Así que, después de dudar un buen rato, marqué el número. Pero el teléfono no sonó. La línea estaba desconectada. Mi primera reacción fue buscar en internet cualquier cosa que pudiera explicar lo que había visto. Y lo que encontré fue peor de lo que podría haber imaginado. La carretera por la que viajaba aquella noche tenía un pasado oscuro, algo que nunca hubiera esperado. En los años 70 había ocurrido un accidente terrible en ese mismo tramo. Un coche había perdido el control y se había estrellado contra un árbol, matando al conductor al instante. Según los registros, el conductor era un hombre joven que había estado huyendo de algo, aunque nunca se supo exactamente de qué. Pero lo que me dejó sin palabras fue la descripción de su coche, el mismo modelo que el mío. Mi piel se erizó mientras leía más detalles. Los lugareños hablaban de una figura que solía aparecer en esa carretera, especialmente en noches de niebla, y que siempre era vista cerca del lugar donde ocurrió el accidente. Según ellos, era el espíritu del conductor, que nunca había encontrado descanso. A veces, decían, esa figura se manifestaba como una advertencia para los viajeros que, por alguna razón, estaban en peligro de repetir su destino. Entonces lo entendí. Esa figura no quería hacerme daño. Me estaba advirtiendo. Lo que no podía comprender era por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué esa noche? Pero luego recordé lo que pasó justo antes de entrar en esa carretera. Estaba cansado, distraído, conduciendo más rápido de lo que debía. Si esa figura no hubiera aparecido, si no me hubiera obligado a prestar atención a lo que estaba ocurriendo, tal vez nunca habría llegado a casa. Desde ese día, no he vuelto a conducir por esa carretera. Y aunque trato de racionalizarlo, de convencerme de que todo fue producto de mi mente agotada, hay algo que no puedo olvidar. Cada vez que cierro los ojos y recuerdo esa noche, veo la figura de pie junto al camino, mirándome. Y no parece enojada, parece triste. Quizás no todas las historias de fantasmas son de terror. Quizás algunas son advertencias, recordatorios, de que hay cosas que nunca podremos entender. Y aunque aún me aterra pensar en lo que vi esa noche, quiero creer que esa figura, ese espíritu, de alguna manera me salvó. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa mientras conduces de noche? Lo que viví cambiará la forma en que ves esas carreteras oscuras. Si quieres más historias aterradoras como esta, suscríbete ahora y acompáñame a descubrir lo que nunca imaginaste que podría ser real. Atrévete, pero bajo tu propio riesgo.